¿Y si te dijera que lo que te contaron de la iglesia no es verdad? Hoy vamos a sumergirnos en uno de los temas más controversiales y quizás uno de los que más ha marcado nuestra historia, la verdadera historia de la iglesia cristiana. Pero antes de comenzar, déjame preguntarte algo. ¿Alguna vez te has cuestionado si todo lo que te han contado sobre la iglesia y el cristianismo es verdad? ¿O si hay una historia oculta que pocos conocen? Como dijo Jesús en Juan 8:32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Hoy vamos a explorar esa verdad, una verdad que ha sido manipulada durante siglos. La historia que conocemos fue contada por quienes tenían el poder de escribirla. Pero, ¿qué tal si esta historia fue contada a conveniencia? ¿Qué pasaría si descubrieras que el cristianismo que conoces hoy es muy diferente al que existió en sus inicios? En este video te mostraré cómo la fe cristiana se dividió en 3 periodos fundamentales que cambiaron para siempre su rumbo. Y lo más importante, entenderás por qué esto es relevante para ti a día de hoy. Vamos a viajar al siglo I, después de la resurrección de Jesús. Imagínate cómo era la primera comunidad cristiana. Jesús dejó un mensaje claro a sus discípulos en Mateo 28, 19, 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Así se formó la primera congregación cristiana. ¿Y sabes qué? Esta iglesia primitiva era radicalmente diferente a lo que conocemos hoy. En aquel entonces, el bautismo era solo para adultos con capacidad de razonar y decidir conscientemente. No existía el bautismo de bebés. Esto tiene sentido porque Jesús nunca lo practicó ni lo enseñó. Estos primeros cristianos se reunían en casas, no en templos lujosos. No tenían jerarquías complejas. Estaban motivados por el amor incondicional predicado por Cristo. No adoraban imágenes ni símbolos. Eran perseguidos por su fe, primero por los judíos y luego por Roma. En el año 64, el emperador Nerón inició una brutal persecución que se estima costó la vida de 2 millones de cristianos. ¿Te imaginas? Fueron torturados en coliseos, quemados vivos y aún así su fe seguía creciendo. Y aquí viene lo interesante. Estos cristianos originales no usaban cruces como símbolos, no tenían estatuas, no reconocían a ningún hombre como representante de Dios en la tierra. Simplemente se dedicaban a seguir las enseñanzas de Jesús, a compartirlas con otros. Ahora, llegamos al punto de inflexión. El año 313 después de Cristo, una fecha que cambiaría el cristianismo para siempre. El emperador Constantino I se da cuenta de algo. Los cristianos son cada vez más numerosos, incluso dentro de su propio ejército. ¿Qué hace entonces? Emite el Edicto de Milán, dando libertad de culto. Pero eso no fue un acto de bondad, fue una brillante estrategia política. Brillante para él. La religión que había perseguido por siglos ahora se convertiría en una herramienta de control. A partir de este momento, Roma comienza a absorber el cristianismo, mezclándolo con prácticas paganas y creando algo completamente nuevo. Este es el nacimiento del sincretismo religioso que conocemos hoy. Veamos lo que pasó. Año 324, se nombra el primer obispo y pontífice, un intermediario entre Dios y los hombres, algo que jamás existió en la iglesia original. Aunque se maneja la idea de que Pedro fue el primer papa y luego vinieron una serie de sucesores. Pero, como sabemos, lo de Pedro es totalmente falso. Año 375, inventan que los santos y los muertos son intercesores, contradiciendo la Biblia. Año 376, crean la extrema unción, otro ritual sin base bíblica. Año 380, el emperador Teodosio I decreta el cristianismo como religión oficial del imperio, pero con bases católicas romanas, no con bases bíblicas. Este decreto se conoce como el Edicto de Tesalónica. ¿Lo estás viendo? En poco tiempo, la sencilla fe de los primeros seguidores de Jesús se transformó en un sistema religioso complejo, jerarquizado y, lo más detestable, controlado por el imperio. Y esto apenas estaba comenzando. Entramos ahora en los siglos más oscuros para la verdadera fe cristiana. En el año 450 se establece el celibato sacerdotal. La razón, principalmente económica. Si los sacerdotes no podían casarse ni tener hijos, sus bienes quedarían para la iglesia. Otros escritos señalan que el celibato se instituyó en los 2 concilios de Letrán, el primero en 1123 y el segundo en 1139. Esto contradecía directamente lo que Pablo escribió en 1 Corintios 7, 8, 9. Pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse
asarse que estarse quemando. En el año 590 llega una de las mayores transformaciones. Se institucionaliza el papado con Gregorio I, ya que fue considerado uno de los padres de la Iglesia Latina y además fue el primer monje en ser nombrado papa. A partir de este momento, la Biblia quedó cerrada para el pueblo. Solo los sacerdotes podían interpretarla. La lista de invenciones continúa. Año 850 se dice que el agua puede ser bendita, aunque otros historiadores señalan que fue instituido por San Alejandro I, el sexto papa, quien vivió entre el 106 y 115. Año 1190. La venta de indulgencias. Según el catolicismo, si la persona muere sin haber sido perdonados los pecados, tendrá que pagarlos en el purgatorio para poder ir al cielo. Una de las formas de pagar era mediante las indulgencias. Y ya sabemos que el purgatorio no existe. Año 1198. El Papa Inocencio III se atribuye poder sobre reyes y emperadores. Este mismo Papa ordenó el exterminio de quienes no se sometían a Roma. Cualquiera que se atreviera a leer la Biblia podía ser asesinado y sus propiedades confiscadas. Se incorpora también el invento de la transustanciación, un ritual en donde se hace el partimiento de la hostia, según el cual se convierte en el cuerpo y sangre de Cristo, para ser recibido por los feligreses cada domingo, mientras que de lunes a sábado se toleraba cualquier acto de doble moral. En las primeras décadas de 1200 se incorpora también, mediante el Concilio de Trento, el invento de la misa, la cual se establece como una repetición del sacrificio de Cristo por vivos y muertos, necesaria y obligatoria. Se establece además que solo por medio de Roma se obtiene la salvación, todo ello en total contradicción con todas las escrituras de la Biblia y en oposición con el hecho rotundo de que la salvación es por medio de la gracia de Dios y no de ningún hombre. Esta es la realidad que muchos desconocen. Una iglesia que, lejos de seguir las enseñanzas de Jesús sobre humildad y amor, se convirtió en la institución más poderosa y en muchos casos opresora de su tiempo. Yo diría hasta hoy. Pero la luz siempre encuentra forma de brillar en la oscuridad. Llegamos al siglo XVI. En 1526, un monje católico alemán llamado Martín Lutero se atrevió a cuestionar el sistema. Todo comenzó cuando abrió la Biblia y descubrió Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¡Eureka! Lutero comprendió entonces que la salvación no se compraba con indulgencias, ni se ganaba con rituales. Era un regalo de Dios obtenido por la fe. Esto lo llevó a escribir sus famosas 95 tesis que clavó en la puerta de la iglesia de Wittenberg, un acto de valentía que cambiaría el curso de la historia. En sus posteriores escritos refuta a muchos de los estatutos, proclamas y bulas, concilios y decretos establecidos por la Iglesia Católica, los cuales revelaban un sinnúmero de contradicciones a la luz de la palabra de Dios. Por su sublevación tan razonable para muchos teólogos, Lutero fue expulsado de la Iglesia Católica, mientras que esperaba por un juicio, en el cual tenía que retractarse de todo lo que había escrito. Sin embargo, Lutero nunca se arrepintió de haber sacado a la luz todas las herejías de la Iglesia Católica. La influencia de Lutero se extendió por toda Europa, con figuras como Calvino, Zwinglio, Knox y muchos otros. Su objetivo, volver a las raíces del cristianismo primitivo, rechazando la autoridad de Roma y poniendo la Biblia como única regla de la fe. La respuesta de Roma fue brutal, con la Santa Inquisición. ¿Y qué fue la Santa Inquisición? La Santa Inquisición fue un tribunal de la Iglesia Católica que se encargaba de perseguir y castigar los delitos contra la fe. Operó desde el siglo XII hasta el XIX. Sus objetivos eran descubrir y suprimir la herejía, mantener el orden socio-religioso en los territorios católicos, defender las creencias religiosas y sociales de la época. ¿Cómo era su funcionamiento? Los inquisidores viajaban a la localidad del acusado para interrogarlo y buscar pruebas. Los acusados, que eran declarados culpables, eran sentenciados a diferentes penas de humillación. Entre los castigos más comunes estaba la flagelación ritual, la confiscación de bienes y la prisión. Ejemplos de acusaciones: brujería, hechicería, alquimia, sodomía, paganismo, apostasía, renuncia a la fe católica, herejía. Las consecuencias: torturas excesivas, sentencias injustas, histeria colectiva. Otros nombres que se le dio a la Santa Inquisición fueron
Santo Oficio, Congregación de la Inquisición Romana y Universal. La historia dice que la Santa Inquisición asesinó a miles y miles de personas que se atrevieron a cuestionar las doctrinas católicas o simplemente a leer la Biblia. En lugar de reformarse, la Iglesia Católica se aferró a sus prácticas e incluso añadió más. En 1546 agregaron varios libros que no están en el canon bíblico evangélico. En 1634 declararon que solo el Papa podía decidir quién era santo porque supuestamente es el representante de Dios en la tierra. Esto contrario a la Biblia, en donde se hacen referencias a un tipo de santidad que corresponde a personas vivas como apartadas para el servicio de Dios, y en donde se habla claramente que no se debe consultar a los muertos. Avancemos ahora hasta el siglo XX. En el año 1961 el Papa Juan XXIII abre la Biblia al mundo, es decir, a sus líderes, para que sea leída en español y no en latín. Además de eso, manda a quitar las imágenes de las iglesias, sabiendo que aquello estaba en contra del segundo mandamiento de Dios. Juan XXIII se convirtió en el único de los papas en 17 siglos que asumió esa responsabilidad. Pero estas reformas fueron olvidadas tras su muerte. Después de este recorrido histórico, queda claro que existen dos versiones del cristianismo. La original, fundada por Cristo y sus discípulos en el siglo I, basada en la palabra de Dios y retomada por la Reforma Protestante, y que más tarde se convertiría en evangélica. Y la institucional, creada en el siglo III por un imperio que persiguió a los cristianos, inventando jerarquías y rituales con trasfondo pagano. La pregunta es, ¿cuál sigues tú? ¿La fe simple y directa de los primeros cristianos o la religión institucionalizada? Como dijo Jesús, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La información está ahí, la historia está documentada. Solo depende de ti buscarla y descubrirla. Si este video te ha impactado, compártelo con alguien que necesite conocer esta verdad. Suscríbete para más contenido que te hará cuestionar lo establecido. Y déjame en los comentarios también qué parte de esta historia te ha sorprendido más. Recuerda que la verdadera fe no está en rituales, imágenes o instituciones. Está en seguir fielmente las enseñanzas de Jesús. Nos vemos en el próximo video. Un fuerte abrazo.